Alma Muriel brilló en la pantalla. Su belleza era innegable, su talento, excepcional. Pero detrás de las luces y el glamour, había un oscuro secreto. Alma se convirtió en la amante de hombres casados, destruyendo matrimonios a su paso. Cada relación la acercaba más a la cima, pero también la sumía en un abismo de soledad. ¿Cómo es posible que alguien tan deseada nunca encontrara el amor verdadero? En su vida, el eco de risas y promesas se mezclaba con el llanto de corazones rotos. Alma se preguntaba, ¿soy solo un objeto de deseo o hay algo más profundo en mí? Esta pregunta la perseguía como una sombra que nunca la abandonaba. Cada vez que un nuevo amor llegaba, una parte de ella se llenaba de esperanza, pero otra parte sabía que el final sería el mismo, un adiós doloroso. La primera vez que se dio cuenta de su patrón destructivo fue en una fiesta de gala. Allí, rodeada de estrellas, vio a un hombre que la miraba con deseo. Era casado, pero eso no la detuvo. Se acercó, y en un instante el mundo se detuvo. La química era innegable. Sin embargo, al final de la noche, cuando él se despidió, Alma sintió un vacío que nunca había sentido antes. ¿Era realmente feliz? ¿O solo estaba buscando llenar un vacío en su corazón? A medida que pasaban los años, su vida se convirtió en un ciclo de encuentros fugaces y despedidas desgarradoras. Cada amante traía consigo una promesa de amor, pero también un dolor inevitable. Alma se preguntaba si alguna vez podría romper este ciclo. ¿Era su belleza una bendición o una maldición? La fama la rodeaba, pero la soledad la abrazaba con fuerza. En una de sus noches más oscuras, se encontró mirando viejas fotos. En cada imagen, sonreía, pero sus ojos contaban otra historia. Eran ventanas a un alma perdida, anhelando conexión genuina. Alma se dio cuenta de que había sacrificado su felicidad por un momento de pasión. ¿Valía la pena? La pregunta resonaba en su mente, como un eco interminable. La presión de la industria también pesaba sobre ella. Las expectativas eran altas. Ser la mujer fatal era un papel que había interpretado a la perfección, pero a un costo. Cada vez que un matrimonio se rompía, una parte de ella se sentía culpable. Era responsable de la infelicidad de otros. Esa carga emocional la consumía. Alma se encontraba atrapada en un laberinto de deseos y arrepentimiento. Un día, mientras caminaba por la playa, se encontró con una pareja feliz. Se reían, compartían sueños y miradas cómplices. En ese momento el dolor se intensificó. Alma sintió que su corazón se rompía un poco más. ¿Por qué no podía tener eso? La vida le había dado todo, menos el amor verdadero. La pregunta se volvió más urgente. ¿Podría cambiar su destino? Alma decidió que era hora de enfrentar su realidad. Comenzó a buscar respuestas en su interior. Se sumergió en la meditación y la autoexploración. Quería entender por qué había elegido ese camino. ¿Era el miedo al compromiso lo que la mantenía alejada del amor? ¿O simplemente había perdido la fe en la posibilidad de ser amada de verdad? Cada día se convertía en una batalla. La lucha entre su deseo de ser amada y su necesidad de ser libre la desgastaba. Alma se preguntaba si alguna vez podría reconciliar esas dos partes de sí misma. La búsqueda de amor se transformó en una búsqueda de identidad. ¿Quién era realmente Alma Muriel? Más allá de la actriz y la amante. Mientras reflexionaba sobre su vida, una revelación la golpeó. Tal vez el amor no era lo que había estado buscando. Quizás, en lugar de buscar la validación en otros, necesitaba aprender a amarse a sí misma. Pero, ¿cómo se hace eso cuando has estado atrapada en un ciclo de relaciones destructivas? La pregunta se convirtió en su mantra. Al final de este viaje introspectivo, Alma se enfrentó a una decisión crucial. ¿Seguiría buscando el amor en los brazos de otros, o se atrevería a explorar el amor que había estado ignorando dentro de sí misma? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el miedo la paralizaba. ¿Podría dar el paso hacia la libertad emocional, o se quedaría atrapada en su propia trampa? La incertidumbre la envolvía, y el tiempo se agotaba.
Su belleza era innegable, pero detrás de las luces y los aplausos había un abismo oscuro. Las relaciones tumultuosas la perseguían como sombras, siempre al acecho. Cada amor, cada desamor, dejaba una marca indeleble en su alma. Alma se encontraba en una encrucijada. ¿Era el éxito suficiente para llenar el vacío que sentía? Las fiestas, los flashes de las cámaras, los elogios de la crítica. Todo eso parecía superficial. En su interior, una pregunta la atormentaba. ¿Quién soy realmente, más allá de la imagen que proyectan? Una noche, después de un evento glamuroso, se miró en el espejo. La luz reflejaba su rostro, pero no podía ver su esencia. Se sentía como una extraña en su propia piel. Las risas de la fiesta aún resonaban en su mente, pero el eco de su soledad era más fuerte. Se preguntó si alguna vez podría encontrar el amor verdadero, uno que no estuviera basado en su fama. Las relaciones que había tenido eran un torbellino. Hombres que la adoraban en público, pero que la menospreciaban en privado. Cada ruptura era un golpe, una herida que se sumaba a su carga emocional. Alma se sentía atrapada en un ciclo vicioso. ¿Por qué atraía a personas que solo buscaban su luz para luego apagarla? Una vez conoció a un fotógrafo llamado Lucas. Él veía más allá de su belleza. La miraba con admiración genuina, pero, a medida que su relación avanzaba, Alma comenzó a dudar. ¿Era Lucas diferente, o solo otro en la larga lista de decepciones? La inseguridad la consumía. Cada vez que él la elogiaba, una voz interna le susurraba: «No lo mereces». El conflicto interno se intensificaba. Alma quería abrirse a Lucas, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si él la dejaba al descubrir su verdadero yo? La idea de ser vulnerable la aterraba. En su mente, la imagen de la mujer fuerte y exitosa chocaba con la realidad de su fragilidad emocional. La lucha entre su deseo de amor y su miedo al rechazo la mantenía despierta por las noches. Una tarde, mientras caminaba por la playa, el sonido de las olas la envolvió. Se sentó en la arena, sintiendo la brisa en su rostro. En ese momento de calma, reflexionó sobre su vida. ¿Por qué había permitido que otros definieran su valor? La respuesta era dolorosa. Había buscado validación en los demás, olvidando que la verdadera aceptación debía venir de ella misma. Alma cerró los ojos y respiró profundamente. La lucha interna era feroz, pero en ese instante decidió que era hora de cambiar. No podía seguir viviendo para complacer a otros. Tenía que encontrar su voz, su verdad. La pregunta que la atormentaba comenzó a transformarse. ¿Cómo puedo amarme a mí misma? Con cada ola que rompía en la orilla, sentía que una parte de su carga se desvanecía. La vida no era solo sobre el éxito o el reconocimiento, era sobre la autenticidad, sobre ser fiel a uno mismo. Alma se levantó, sintiendo una nueva determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Al regresar a casa, se miró nuevamente en el espejo. Esta vez, no vio solo una imagen. Vio a una mujer que había luchado, que había sobrevivido. La pregunta que antes la atormentaba ahora se convertía en un mantra. Soy suficiente. Con cada repetición, la voz interna que la criticaba se hacía más débil. Sin embargo, el eco de su pasado aún la seguía. Las relaciones tumultuosas no desaparecían de la noche a la mañana. Alma sabía que debía enfrentar sus miedos. Decidió hablar con Lucas, abrirse sobre sus inseguridades. La idea la aterraba, pero también la emocionaba. Era un paso hacia la libertad. La noche de la conversación llegó. Alma se sentó frente a Lucas, su corazón le latía con fuerza. Las palabras fluyeron, cada una cargada de vulnerabilidad. Lucas la escuchó. Sus ojos reflejaban comprensión. En ese momento, Alma sintió que por primera vez estaba siendo vista por quien realmente era. La conexión entre ellos se profundizó, pero el camino hacia la sanación no había terminado. Alma comprendió que el amor verdadero no solo se trataba de encontrar a alguien que la aceptara, sino de aprender a aceptarse a sí misma. Al escalo de sí misma. La lucha interna continuaría,
Pero ahora tenía una nueva perspectiva. La vida era un viaje, y estaba lista para recorrerlo con valentía. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Clara miraba por la ventana, su reflejo distorsionado en el cristal. Su vida había sido un cuento de hadas, o al menos así lo había creído. El matrimonio con Sergio Romo era un sueño del que nunca quería despertar. Pero el despertar fue brutal. El divorcio la dejó con un vacío que parecía devorarla. Cada rincón de su casa le recordaba a él, las risas compartidas, las promesas susurradas en la oscuridad. Ahora todo eso era polvo. Clara se sentía como un fantasma en su propia vida. La soledad la abrazaba con fuerza, y en su desesperación, buscó consuelo en brazos ajenos, romances fugaces, encuentros sin futuro. Cada uno era un intento fallido de llenar el abismo que había dejado Sergio. Pero, ¿qué era el amor verdadero? Esa pregunta la atormentaba. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Era ella la que había permitido que su felicidad dependiera de otro. La culpa la consumía. Cada nuevo amante era un recordatorio de su fracaso. Buscaba en ellos lo que había perdido, pero solo encontraba más vacío. Una noche, mientras se preparaba para una cita, se detuvo frente al espejo. Se aplicó el lápiz labial con manos temblorosas. La imagen que le devolvía la mirada era la de una mujer rota, pero aún llena de esperanza. Era eso lo que la mantenía en pie. La esperanza de encontrar a alguien que la amara de verdad. Pero, ¿acaso el amor verdadero existía? ¿O era solo una ilusión? Un espejismo en el desierto de su soledad. El primer encuentro fue con un artista. Su risa era contagiosa, y Clara se sintió viva de nuevo. Pero, al final de la noche, cuando él se despidió, la sensación de vacío regresó. No era amor, solo un momento pasajero. Se preguntó si alguna vez podría volver a sentir lo que había sentido con Sergio. Esa chispa, esa conexión profunda, pero cada intento la dejaba más desilusionada. Las semanas pasaron, y Clara se sumergió en una serie de citas. Cada una era un intento de escapar de su dolor. Pero cada vez que se despedía, el eco de la soledad resonaba más fuerte. Se sentía atrapada en un ciclo interminable. La búsqueda del amor verdadero se convirtió en una obsesión. ¿Por qué no podía encontrarlo? Era ella la que estaba rota. Una noche, después de una cita fallida, se sentó en su cama y lloró. Las lágrimas caían como un torrente. Se sentía perdida, como si estuviera navegando en un mar de incertidumbre. La pregunta la atormentaba. ¿Podría alguna vez ser feliz sin Sergio? La respuesta era un susurro en su mente, un eco que no podía ignorar. La felicidad no podía depender de otra persona. Tenía que encontrarla dentro de sí misma. Decidió hacer un cambio. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer. Al principio, era un desafío. Las pinceladas eran torpes, pero poco a poco, comenzó a encontrar su voz. La pintura se convirtió en su refugio. Cada trazo era una liberación, una forma de expresar el dolor que llevaba dentro. A través del arte, comenzó a descubrirse a sí misma. Pero la sombra de Sergio seguía presente. En cada cuadro, en cada color, había un fragmento de su pasado. La lucha interna era constante. ¿Podía realmente dejarlo ir? ¿Podía perdonarse por lo que había sucedido? La respuesta no era sencilla. Había días en que se sentía fuerte, y otros en que la tristeza la abrumaba. Una tarde, mientras pintaba, recordó una conversación con Sergio. Había hablado sobre el amor como un viaje, no un destino. Esa idea resonó en su mente. Quizás el amor verdadero no era algo que se encontraba, sino algo que se construía. Pero, ¿cómo construirlo sin perderse a sí misma en el proceso? Clara se dio cuenta de que su búsqueda no era solo por amor, sino por su propia identidad. La lucha por encontrar el amor verdadero se había convertido en una lucha por encontrarse a sí misma. Y en ese momento de claridad,
comprendió que el primer paso hacia el amor era amarse a sí misma. La búsqueda no había terminado, pero había comenzado un nuevo capítulo. Un capítulo donde el amor verdadero podría florecer, no solo con otro, sino dentro de ella misma. Alma miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las luces parpadeantes de los edificios la rodeaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. Había alcanzado la cima como la doctora Irene del Conde, un personaje que había capturado la imaginación de millones. Sin embargo, detrás de la pantalla, su vida era un caos. El éxito la había abrazado con fuerza, pero el amor se le había escapado. Recordaba las risas compartidas, las promesas susurradas en la penumbra. Ahora, solo quedaban ecos de lo que una vez fue. La fama le había dado todo, pero también le había robado lo más valioso, la conexión humana. Cada día, Alma se enfrentaba a un dilema. ¿Era realmente feliz? La pregunta la atormenta. Se miraba al espejo y veía a la doctora Irene, pero no reconocía a la mujer detrás del maquillaje. La fama había creado una máscara, una fachada que ocultaba su verdadero. ¿Era esta la vida que había soñado? Las noches eran las más difíciles. Se sentaba en la oscuridad, rodeada de premios y reconocimientos, pero el silencio la aplastaba. La soledad se había convertido en su compañera constante. A veces se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. ¿Había sacrificado su felicidad por el éxito? Un día, mientras caminaba por el set, se encontró con un viejo amigo. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos reflejaban preocupación. Alma, ¿estás bien?, le preguntó. Ella sonrió, pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Cómo podía explicar que, a pesar de tenerlo todo, se sentía vacía? La presión de ser la villana perfecta la consumía. Cada escena, cada línea, era un recordatorio de su papel. La audiencia la amaba. Pero ¿quién era ella realmente? La doctora Irene era fuerte, decidida, pero Alma se sentía frágil y perdida. La dualidad de su existencia la desgastaba. En una noche particularmente oscura, decidió salir a caminar. Las calles estaban desiertas y el aire frío la golpeaba. Se detuvo frente a un café, el mismo donde había compartido risas con su expareja. Recordó sus ojos brillantes, su risa contagiosa. ¿Dónde había ido todo eso? La nostalgia la envolvía como una manta pesada. Mientras caminaba, una pregunta la perseguía. ¿Podía ser feliz sin renunciar a su carrera? La idea de dejarlo todo la aterraba. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí, pero ¿a qué costo? La lucha interna se intensificaba. La fama era un monstruo que devoraba su alma. Alma se sentó en un banco del parque, rodeada de sombras. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero no podían iluminar su corazón. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, imágenes de su vida pasaban como una película. Entonces picaba como momentos de alegría, de tristeza, de amor perdido. Cada recuerdo era un ladrillo en la pared que la separaba de la felicidad. La pregunta seguía resonando. ¿Qué era más importante? ¿El éxito o el amor? La respuesta parecía esquiva. Alma sabía que no podía seguir así. La vida era demasiado corta para vivirla en una prisión dorada. Pero dar el paso hacia lo desconocido era aterrador. Y si fracasaba, de repente, un sonido la sacó de sus pensamientos. Un grupo de jóvenes reía y disfrutaba de la vida. La envidia la invadió. ¿Por qué ellos podían ser felices mientras ella se sentía atrapada? La vida parecía injusta. La lucha entre su deseo de ser libre y su miedo al fracaso la desgastaba. Alma se levantó del banco, decidida a enfrentar su realidad. Sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de su personaje. La doctora Irene era solo un papel, pero Alma era real. Tenía que encontrar su voz, su verdad. Mientras caminaba de regreso a casa, una nueva determinación crecía dentro de ella. No podía permitir que el miedo la controlara. La vida era un riesgo, y estaba lista para enfrentarlo. La fama podría esperar. Era hora de buscar lo que realmente importaba: su felicidad. Al llegar a su apartamento, miró por la ventana una vez más.
Las luces de la ciudad seguían brillando. Pero esta vez no se sentía sola. Había un camino por delante, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Alma estaba lista para descubrir quién era realmente, más allá de la doctora Irene del Conde. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Ella se sentó en el borde de la cama, mirando el vacío. Cada romance había sido un espejismo, una promesa de felicidad que nunca se cumplió. Benny Ibarra, con su sonrisa encantadora, había sido el primero. La hizo sentir viva, pero su amor se desvaneció como el humo. La decepción la había marcado, y cada recuerdo era un eco de lo que pudo ser. José María Napoleón llegó después, con su voz profunda y letras que hablaban de amor eterno. Ella se entregó por completo, soñando con un futuro juntos. Pero la realidad fue cruel. Las palabras dulces se convirtieron en silencios, y el amor se transformó en un peso insoportable. ¿Por qué siempre terminaba así? La pregunta la atormentaba. ¿Era ella la causa de su propia desdicha? Las paredes de su habitación parecían cerrarse. Cada rincón guardaba un recuerdo, una risa, una lágrima. Se levantó y caminó hacia el espejo. Allí estaba ella, con los ojos llenos de historias no contadas. La imagen reflejada era un recordatorio de sus fracasos. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de esa carga. ¿Era posible amar sin perderse en el camino? El reloj marcaba las horas, pero el tiempo se había detenido para ella. La vida seguía su curso, pero ella se sentía atrapada en un ciclo interminable de esperanza y desilusión. Cada relación había sido un intento de encontrar la felicidad, pero solo había encontrado dolor. La culpa la consumía. ¿Era su incapacidad para amar lo que la mantenía prisionera? Salió a la calle, donde la vida continuaba ajena a su sufrimiento. Las risas de los niños resonaban en el aire, y las parejas caminaban de la mano, ajenas a su tormento. Se sintió como un espectro, observando desde la distancia. La soledad la abrazaba con fuerza, y el miedo a volver a amar la paralizaba. ¿Podría arriesgarse de nuevo? ¿Valía la pena abrir su corazón una vez más? Cada paso que daba era un recordatorio de sus elecciones. Se detuvo frente a una cafetería, donde una pareja compartía un café, riendo y mirándose a los ojos. La envidia la invadió. ¿Por qué no podía ser ella? ¿Por qué siempre se sentía como una observadora en lugar de una participante? La angustia la envolvía, y la pregunta persistía. ¿Era el amor un lujo que no podía permitirse? Regresó a casa, donde el silencio la recibió como un viejo amigo. Se sentó en el sofá, rodeada de recuerdos. Las cartas de amor, las fotos, los regalos olvidados. Todo era un testimonio de su búsqueda incesante. Pero, ¿qué había encontrado realmente? Un vacío que parecía crecer con cada intento fallido. La tristeza se apoderó de ella, y las lágrimas comenzaron a caer. Era posible que nunca encontrara la paz. La noche se adueñó del cielo, y las estrellas brillaban con fuerza. Ella miró por la ventana, buscando respuestas en la inmensidad del universo. La soledad era abrumadora, pero también liberadora. En ese momento comprendió que el amor no siempre era la respuesta. A veces, el verdadero desafío era aprender a amarse a uno mismo. Pero, ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo se sanaba un corazón roto? La lucha interna se intensificó. La esperanza y el miedo chocaban en su mente. ¿Podía dejar atrás el pasado? ¿O estaba condenada a repetir los mismos errores? La batalla era feroz, y cada pensamiento era un recordatorio de su fragilidad. La vida era un juego de azar, y ella había perdido más veces de las que podía contar. Finalmente, se recostó en el sofá, exhausta. Cerró los ojos y respiró hondo. La oscuridad la envolvió, y en ese silencio comenzó a escuchar su propia voz. Una voz que le decía que merecía ser feliz, que el amor no era solo un destino, sino un viaje. Tal vez, solo tal vez, había esperanza en el horizonte, pero ¿estaba lista para dar el siguiente paso? La respuesta seguía siendo un misterio,
pero por primera vez se sintió dispuesta a buscarla. Alma se sentó en la penumbra de su habitación, las sombras danzando en las paredes, como recuerdos que no podía escapar. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, tiñendo todo de un tono dorado, pero su corazón estaba atrapado en un gris perpetuo. Había hecho una promesa, un juramento que la mantenía alejada de la felicidad. Nunca más, se repetía, como un mantra que la aislaba de todo lo que alguna vez amó. Las decepciones se acumulaban como hojas secas en el suelo. Cada una representaba un amor perdido, una traición, una esperanza marchita. Alma había amado intensamente, pero cada vez que se entregaba, el dolor la golpeaba con más fuerza. La última vez había sido devastadora. Su confianza, una vez tan sólida, se había desmoronado en un instante. La traición de quien menos lo esperaba la dejó marcada, y el eco de esa traición resonaba en su mente. ¿Por qué me duele tanto?, se preguntaba. La respuesta era clara, pero aterradora. Había decidido cerrar su corazón, construir muros impenetrables. Pero, ¿a qué costo? La soledad se convirtió en su compañera constante. Las risas de sus amigos, las historias de amor que compartían, todo le parecía ajeno. Se sentía como una espectadora en su propia vida, atrapada en un ciclo de tristeza y desconfianza. Cada vez que alguien se acercaba, un escalofrío recorría su espalda. La posibilidad de abrirse de nuevo la aterraba. ¿Y si me lastiman otra vez?, pensaba. La idea de volver a enamorarse era un abismo oscuro, un lugar donde había caído antes y no quería volver a caer. Pero en el fondo había una chispa de deseo, un anhelo de conexión, de amor, que luchaba por salir a la superficie. Alma miró por la ventana, observando a las parejas que paseaban de la mano. Sus risas resonaban en sus oídos, como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Ellos no saben, pensó, no sabían lo que era vivir con el miedo constante de ser herido. No sabían lo que era llevar una carga tan pesada en el corazón. La tristeza se apoderó de ella, y las lágrimas comenzaron a brotar. Se sentía atrapada en una prisión que ella misma había construido. La noche llegó, y con ella, la oscuridad envolvió su mundo. Alma se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso de su decisión. Había elegido la soledad, pero a un precio alto. La promesa de no volver a enamorarse la había aislado, pero también la había liberado de la vulnerabilidad. Sin embargo, esa libertad era una ilusión. La tristeza la consumía, y la soledad se convertía en su peor enemiga. ¿Es esto lo que quiero?, se preguntó. La respuesta era un susurro en su mente, un eco de su propio corazón. Quería amar, pero el miedo la mantenía cautiva. La lucha interna era feroz. Por un lado, la seguridad de su mundo solitario. Por el otro, el deseo de abrirse a la posibilidad de un amor verdadero. La balanza se inclinaba hacia la seguridad, pero el anhelo seguía gritando. Alma se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos, buscando respuestas en su propio reflejo. Eres más fuerte de lo que crees, se dijo. Pero la voz de la duda era más fuerte. Y si no puedes soportar el dolor otra vez, la batalla dentro de ella se intensificaba. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que estaba viva, de que aún había esperanza. La noche avanzaba, y Alma se sintió más perdida que nunca. La promesa que había hecho la mantenía a salvo, pero también la mantenía atrapada. La tristeza se convirtió en un manto que la envolvía, y la soledad se sentía como una condena. ¿Qué pasaría si rompiera mi juramento?, pensó. La idea la aterraba, pero también la emocionaba. La posibilidad de amar de nuevo era un riesgo, pero quizás, solo quizás, valía la pena. Con cada pensamiento, la lucha se intensificaba. Alma sabía que debía tomar una decisión. La vida no podía seguir así. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Es el amor un riesgo que estoy dispuesta a correr? La respuesta no era clara, pero una cosa era segura. La batalla por su corazón apenas comenzaba. Alma Muriel, una figura icónica del cine y la televisión, se convirtió en un símbolo de talento y tragedia.
Su vida fue un reflejo de la lucha entre el amor y la soledad. En cada papel que interpretó, dejó una parte de su alma. Pero, ¿a qué costo? Desde joven, Alma soñaba con ser actriz. Su pasión la llevó a los escenarios más grandes. Sin embargo, detrás de las luces brillantes, había una sombra que la seguía. La soledad se convirtió en su compañera constante. A medida que su fama crecía, su vida personal se desmoronaba. Las relaciones se volvían efímeras, como el humo de un cigarrillo. Cada amor que encontraba se desvanecía, dejándola más vacía. La pregunta que la atormentaba era simple, pero profunda. ¿Puede el amor sobrevivir en un mundo donde la fama lo consume todo? Alma se enfrentaba a esta realidad cada día. En su mente la lucha era feroz. Por un lado, deseaba ser amada, ser vista más allá de su imagen pública. Por otro, sabía que su carrera requería sacrificios. La balanza se inclinaba hacia el éxito, pero a un precio devastador. En una de sus películas más aclamadas, interpretó a una mujer atrapada entre dos mundos. La crítica la alabó, pero el eco de su actuación resonaba en su vida real. Alma se sentía como esa mujer, dividida, perdida. La soledad la abrazaba con fuerza. Cada aplauso que recibía era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La conexión humana se desvanecía en el aire, como un susurro olvidado. Un día, mientras revisaba viejas cartas de amor, se encontró con una que nunca envió. Las palabras estaban llenas de anhelos y sueños. Te necesito, decía, pero el miedo a la vulnerabilidad la había paralizado. ¿Cómo podía abrir su corazón cuando el mundo la veía como un ícono? La lucha interna se intensificaba. Alma sabía que el amor requería valentía, pero su vida estaba construida sobre la imagen de la fortaleza. La soledad se convirtió en su refugio y su prisión. En las noches más oscuras, se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que la amara por quien realmente era. La fama le ofrecía admiradores, pero no conexiones genuinas. Cada encuentro se sentía superficial. La búsqueda del amor verdadero se tornaba en una odisea solitaria. En una gala, rodeada de estrellas, sintió el vacío más profundo. Las risas y las conversaciones la envolvían, pero ella se sentía invisible. Miró a su alrededor y vio parejas compartiendo momentos íntimos. En ese instante, una pregunta la atravesó. ¿Es el éxito un sustituto del amor? La respuesta era un eco ensordecedor en su mente. No, no lo era. Alma decidió que debía enfrentar su miedo. Comenzó a escribir un diario, un espacio donde podía ser vulnerable. Las páginas se llenaron de sus pensamientos más oscuros y sus deseos más profundos. A través de la escritura, comenzó a explorar su propia alma. La lucha entre el amor y la soledad se convirtió en su tema recurrente. Cada palabra era un paso hacia la sanación. Sin embargo, la industria del entretenimiento no perdona. Un escándalo la golpeó. Las críticas fueron despiadadas. Alma se sintió más sola que nunca. En medio del caos, recordó su diario. Las palabras que había escrito se convirtieron en su ancla. En lugar de hundirse, decidió luchar. La soledad ya no sería su enemiga, sino su aliada en la búsqueda de la verdad. La historia de Alma Muriel es un recordatorio de que el amor y la soledad son dos caras de la misma moneda. A veces, el camino hacia el amor verdadero comienza con la aceptación de uno mismo. Alma aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fortaleza. Su legado no solo se mide en premios y reconocimientos, sino en la valentía de enfrentar sus demonios internos. Al final, Alma comprendió que el amor no siempre se encuentra en los brazos de otro. A veces, el amor más profundo es el que se tiene por uno mismo. La soledad dejó de ser su prisión y se convirtió en su maestra. En su viaje, descubrió que el verdadero legado es la autenticidad. Su historia nos enseña que, aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. Así, Alma Muriel se convirtió en una leyenda, no solo por su talento, sino por su lucha interna. Su vida es un testimonio de que el amor y la soledad pueden coexistir,
y que, al final, el amor propio es el más poderoso de todos.